¿Te imaginas una tierra construida de artesanías y ciclismo, conocidas por sus molinos, sus canales, tulipanes y su sabroso queso? Todos sabemos que solo un país cuenta con todo esto. Sean bienvenidos a los Países Bajos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Lo prometido es deuda. Estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Ámsterdam. En Holanda llueve aproximadamente unos 240 días al año, como siempre. Y hoy definitivamente es uno de esos días. Muy bien, chicos, ahora mismo nos encontramos en la Plaza Dam, como pueden ver. Y esto que tenemos aquí enfrente viene siendo lo que es el Palacio de Dam. El palacio en la Plaza Dam es un palacio real, ubicado en el corazón de Ámsterdam. Esto solía ser el ayuntamiento de Ámsterdam entre 1648 y 1665. Desde 1808 se utilizó como palacio real. Hoy en día la familia real ya no vive aquí, pero todavía es hermoso para visitar. Muy bien, chicos, si alguna vez les interesa visitar la Plaza de Dam, recuerden que aquí mismo en la plaza también pueden encontrar lo que es el Museo Madame Tussauds. Lo que tiene este museo de interesante es que aquí dentro puedes encontrar estatuas de conocidos, ya sea del deporte, del cine o de cualquier otra cosa, y son estatuas hechas en cera. Sí, en cera. 42 euros. ¿Qué? 42 euros para esta. Señores, aquí llueve tanto que un paraguas te puede costar 42 euros. Vamos a seguir mojándonos. Chicos, si algún día vienen a Ámsterdam, se van a dar cuenta que las casas son bastante estrechas y muy largas. La razón por la cual estas casas son tan estrechas aquí es porque aquí se cobra el IVA o los impuestos de acuerdo a la anchura de las casas, o sea, el tamaño en el ancho de las casas. Entonces, ¿qué han decidido hacer aquí? Pues aquí han decidido que ellos mejor prefieren construir hacia arriba en vez de hacia los lados para pagar menos impuestos. Este gancho que vemos arriba pues se utiliza para, claro, cuando se están haciendo mudanzas o lo que sea, tienes que subir tu cama, tu mueble, y es bastante grande para poder subirlo por las puertas, ya que es muy estrecho. Entonces se usan estos ganchos que podemos ver ahí para subirlo todo con una soga, con una cuerda hacia allá arriba. Bastante inteligente, ¿no? Muy bien, chicos, hemos llegado a la casa de Anne Frank. Aquí podemos ver lo que es el museo de Anne Frank. Y más adelante está lo que fue la casa de Anne Frank. Vamos para allá a ver qué tal. Lo que vemos aquí detrás pues viene siendo lo que fue la casa de Anne Frank. Esta niña muy popular por las cosas que le pasó en su niñez. Una historia muy triste. Vamos a contarle un poco de lo que pasó aquí. Anne Frank era una niña judía que se escondió con su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia se escondieron detrás de una estantería en el anexo secreto. Se hizo famosa en todo el mundo por su diario. La casa de Anne Frank te lleva, por así decirlo, un paso atrás en el tiempo y te cuenta más sobre las condiciones de vida de Anne Frank y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Esta casa es ahora, desde 1960, un hermoso museo. El museo es visitado por casi 1 millón de personas cada año. Estamos ahora en el Pancake House, Amsterdam. Está haciendo un frío increíble. Comer cositas calientes y a probar algo muy típico holandés, que son los pancakes. Bien, yo me he pedido aquí lo que es un típico café holandés, como podemos ver, bien bonito en su tacita. La galletita que no falte. Y esto que tenemos aquí, los holandeses lo llaman advocaat. Y esto pues está hecho de yema de huevo. Muy bonito, vamos a probarlo a ver qué tal. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Tiene un sabor como a ponche. Sí, sabe a ponche, tiene alcohol. Está buenísimo, ¿eh? Es que el tamaño está bien, ¿eh? El tamaño está para llenar la barriga.
Muy bien, chicos, acabamos de salir del Pancake Amsterdam. Los precios estaban un poquito altos, pero la verdad hay que decir que el pancake comida estaba muy bien. La comida estaba buena. Muy bien, a pesar de que los precios estaban pues quizá un poquito altos, porque creo que un pancake valía alrededor de unos 11 euros, 12 euros, ¿no? Un pancake casi 12 euros por uno. Sí. Bueno, a los que no estamos acostumbrados a salir a comprar un pancake, por ejemplo, que es algo que te lo comes simplemente sentado en tu casa, pues la verdad que sí es un poco caro. Pero luego cuando llegaron y nos trajeron el pancake a la mesa, Con un tamaño que lo que parecía era una pizza. parecía como que te ibas a comer una pizza. Era tan gigante, estaba buenísimo. Y nos han regalado un sueco, que también es típico holandés. Así que al final, muy bien. Voy a dejar la información del restaurante abajo en la descripción por si lo quieren visitar. Algo de lo que tenemos que hablar, que la verdad es que no podemos evitar, es que Holanda es uno de los países que permite el uso de la marihuana de forma legal. Y es muy curioso que cuando caminas por las calles de Ámsterdam, Se huele por se todos huele lados. por todos los lados. En Holanda, el consumo de la marihuana es legal. Puede comprarse, venderse y consumirse con total normalidad en los popularizados coffee shops. Según los expertos económicos, esta situación ha provocado el denominado turismo de drogas. Así que si ya eres un fumador o estás pensando convertirte en uno, Ámsterdam es la ciudad adecuada para iniciar. Bien, chicos, ya está un poquito oscuro, así que tengo a mi hermano grabándome Con una luz. con la luz del móvil. Bueno, aquí atrás vemos lo que es una parte de lo que es el Red Light District. No a todo el mundo le gusta esto, pero lamentablemente si hablamos de Ámsterdam, también hay que hablar de Red Light District. Todo el mundo ha oído hablar de esto, de Valen de Ámsterdam, también conocido en el extranjero como el Barrio Rojo. Se pueden ver docenas de chicas desde detrás del cristal y por una tarifa puedes compartir una habitación con unas de ellas. La razón por la que le llaman el Barrio Rojo es debido a que cada ventana tiene una luz roja encendida, por lo cual se refleja esto desde muy lejos. No todos están entusiasmados con esto, pero los turistas se pueden encontrar aquí en abundancia. Make sure you have all your personal belongings and be careful when opening the overhead compartment. On behalf of TUI, we wish that disembarking